Hola hermanos, amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Aquí estamos otra vez cumpliendo con un horario de hoy jueves a las 7 de la noche. Ya pues es costumbre este horario, entonces vamos a seguir, si Dios quiere, haciendo los jueves y los domingos. Así que para mí es motivo de mucha alegría poder llegar donde ustedes, estar con ustedes y tener este tiempo pues de coinonía, de reflexión de la palabra de Dios. Entonces quiero pues compartirle una reflexión y el tema es el siguiente. El tema es protagonistas de una epidemia bíblica. Como ya sabemos, estamos en lo del coronavirus. Dicen de que esto se va a poner peor. ¿Quién sabe? Son tantas cosas que vienen o que dicen, perdón. Y lo único cierto es que estamos en esta pandemia, ¿no? En la cual es mundial, por eso es una pandemia. Y pues me puse a mirar en la palabra y resulta que en la Biblia también hay, quizás no pandemias, porque la pandemia es algo mundial, la epidemia es más sectorial. Y encontré pandemias en la Biblia. Entonces quiero hablar precisamente de ese tema, protagonistas de una epidemia bíblica. Eso está en 2 Samuel 24. Y quiero pues que miremos la palabra del Señor. 2 Samuel 24. Dice la palabra de Dios así, versículo 2 y el versículo 3. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, en este caso es el rey David, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace esto, mi señor el rey? Aquí vemos a Joab haciéndole una pregunta bastante interesante al rey David. Joab es uno de los protagonistas, David es otro de los protagonistas, hay un profeta que es otro de los protagonistas y está el pueblo que es otro de los protagonistas. Entonces, cada uno tiene una parte que ver, o tiene que ver, perdón, dentro de esta epidemia que pasó en los días del rey David. Joad es un protagonista muy bueno porque él sí capta que la orden del rey no es muy buena. Por eso él dice, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Como queriéndole decir, señor, esto no hay necesidad. Les voy a mostrar más o menos qué fue lo que pasó. Entonces, dice la Biblia, el versículo 4, que la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Joab era el general del ejército o el capitán. Y sí, él salió porque el rey es el rey. Así que Joab hizo dos cosas. Primero, tratar de reconvenir a David que no hiciera esto. Sin embargo, David no lo escuchó. Y lo segundo que hizo fue hacer el censo. El versículo 4 dice que se fue a hacer el censo del pueblo de Israel. Dejó de estar al frente del ejército para ir a hacer el censo. Y dice la Biblia, más adelantico, dice que duró, en el versículo 8 dice que volvió a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Eso fue lo que duró Joab haciendo el censo. Y mira el reporte que él dio. Joab, versículo 9, Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres, para un total de 1.300.000 hombres de guerra. Que eso es lo que tenía el ejército de David. Imaginen, un ejército impresionantemente grande. Ese es un protagonista. El otro protagonista aquí efectivamente es David. David censó al pueblo. Según Joab, lo que da a entender Joab, él no debió haberlo censado. Y la pregunta es, ¿por qué David censó el pueblo? Ahí mire que hay muchas suposiciones, yo estuve mirando, y realmente son suposiciones. Hay varios comentaristas que le dan muchas explicaciones al asunto de por qué David censaría al pueblo. En otras palabras, uno como que no entiende, porque más adelante dice que a Dios esto no le agradó. Dios no le agradó que David censara al pueblo. Luego,
¿Qué de malo hay censar al pueblo? ¿Qué de malo hay de saber cuánto ejército hay? ¿Verdad? La cuestión con David es que, ¿qué lo impulsó a hacer el censo? Un censo como tal no es malo, pero ¿qué impulsó a David a hacerlo? Entonces, él quería saber cuánto ejército contaba. Y aquí mostraba que su confianza en el Dios de las victorias, en Jehová de los ejércitos, porque ese es uno de los nombres de Dios, se había trasladado a su poderío militar. Entonces yo quiero que miremos eso. Entonces su confianza ya no estaba en Dios. Su confianza que aquel que le ha dado la victoria ya no estaba en el Señor, sino que él puso la mirada en cuánto ejército tenía. Es decir, él creía que la confianza de él estaba en el poderío militar. Así también hay en la Biblia de alguien más. Él también fue a la guerra. Dios le llamó Gedeón y se dio muchos hombres a la guerra. Pero Dios, ¿qué hizo? Comenzó a quitarles hombres, a decirles que mermara el ejército. Obviamente esto no fue fácil para Gedeón porque los enemigos pues le llevan una delantera tremenda. Tenían más ejército que ellos, los aventaban en número. Y entonces Dios le dijo, no, 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 yo quiero que estén más pocos. Creo que él lleva 10.000. Y se fueron unos, Dios dijo que mandaron unos para la casa y Gedeón hizo eso. Después los puso a tomar agua y también dijo, manda estos. En todo caso, Gedeón quedó con 300 soldados. ¿Qué quería mostrarle Dios a Gedeón? Que la victoria no dependía del ejército de él, que la victoria dependía del Señor. David sabía esta historia. No solamente David sabía la historia, hermanos, sino que David había experimentado la victoria de Dios. Dios es Jehová de los ejércitos. Y ahora había cambiado los años, quién sabe, la quietud, no sé qué pasó en la vida de él, pero él dejó de confiar en el Señor y confió en el ejército. Ese fue un problema. El problema es cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor y comenzamos a confiar en las capacidades que nosotros tenemos. Mira esta situación, cómo estamos todos. Quizás yo como pastor puedo decir, ¿será que por mí yo tengo una iglesia grande? ¿Será que por mí la iglesia está creciendo? No sé. Hay iglesias muy grandes, hay iglesias pequeñitas, pero ¿cómo estamos los pastores? Confinados. ¿Y qué dice el Señor? Que Dios da el crecimiento. Esto no se trata de la gracia del pastor, ni de la benevolencia del pastor, ni la capacidad del pastor. Obviamente, el pastor tiene mucha estrategia y Dios respalda eso, pero esto es de Dios. Yo no puedo depender ni del trabajo que tengo. Yo no puedo depender de nada porque miren lo que nos está enseñando este coronavirus. Nos está enseñando que todo se puede detener. Mire cómo está la salud. No hay una vacuna para el coronavirus. Los aeropuertos están cerrados. No hay transporte. Realmente aquí donde tenemos que confiar en Dios. Esto nos muestra que no confiamos en Dios, que la humanidad no confía en Dios. Quizás nosotros también podemos llegar a no confiar en Dios. Y estas cosas pueden suceder para Dios mostrarnos que nuestra confianza en Dios, ahora que nos toca hacer, confiar en Dios. Cuando estuve en Venezuela, ¿sabe qué pasó? Allá ya no hay medicamentos, allá no hay comida. ¿Qué les toca a los hermanos? ¿Qué le toca a la gente? Pues a confiar en Dios, aquel que sana, aquel que provee, aquel que sustenta, ¿ve? Entonces, hay que confiar en Dios. Ese fue el problema del rey David. El otro protagonista es el pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? Pareciera que Dios estaba enfurecido con ellos. Eso pareciera. Porque el pueblo de Israel había apoyado la rebelión de Absalón y de Seba. Era un pueblo rebelde. No habían actuado bien conforme a la voluntad de Dios. No discernían entre lo que era bueno y entre lo que era malo. Parece que habían olvidado lo que a Dios le agradaba. Y Dios había decidido castigarlo. Y yo pienso que nosotros también, el pueblo, ha olvidado discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe qué ha pasado? Últimamente yo estaba sorprendido viendo el movimiento feminista, pero qué movimiento tan raro, ¿no? En contra de los niños, a favor del aborto, con unas imágenes espeluznantes, imitando a la Virgen María, abortando a Jesús, o sea, unas cosas terribles. Y este coronavirus, disculpe, no afecta a los niños. Los niños son los más inmunes en este caso. Pareciera que Dios nos está dando una lección. Y estamos en los tiempos de que la gente
A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y eso dice la Biblia. ¿Y qué dice Dios? Sabes, por esa actitud los voy a castigar. Y eso dice la Biblia, que Dios castiga la falta de temor al Señor. Me sorprende que en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Es que la gente cree que Dios existe. La gente cree que Dios es uno. Y dice el Señor, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios tienen más temor o le temen más a Dios que los hombres. ¿Saben por qué? Porque los demonios saben lo que Dios puede hacer. Que Dios es amor, ¿saben? Pero que también es fuego consumidor. Que Dios es un Padre amoroso, pero que como Padre también castiga, que como Padre también disciplina. Está el otro protagonista, que es Gad. ¿Quién es Gad? El profeta de Dios. Es el que lleva el mensaje de Dios. Algo que me gusta es que tanto el rey como el pueblo respetaban a Gad. ¿Sabe una cosa? Hay una historia muy tremenda, la historia del rico Epulón y Lázaro. La Biblia dice que ambos murieron allá en Lucas y que Lázaro fue llevado al paraíso, pero el rico fue llevado al infierno, donde están las llamas eternas. Dice la Biblia que allí en tormentos vio a su padre Abraham y le dijo que por favor tuviera misericordia de los hermanos, que les avisara para que no fueran al infierno. Porque como la gente no cree que hay un infierno, pero el infierno es real. Entonces él está diciendo, yo no quiero que mis hermanos vengan al infierno. Y Abraham dijo algo muy tremendo. Dijo, ¿sabe una cosa? Allá está Moisés y los profetas. Es decir, allá está la palabra de Dios. Que ellos le crean. Hoy en día hay hombres por ahí, siervos de Dios, que predican la palabra de Dios. Pueda que unos lo hagan bien, otros no lo hagan con buenas intenciones. Dijo el apóstol Pablo, yo no sé con qué intención lo haga, pero con tal de que la palabra sea predicada. Y eso está haciendo mucha gente hoy en día, muchos siervos de Dios. La palabra está siendo predicada. Pero ¿qué pasa? Estoy muy preocupado porque nunca en mi vida había visto tanto insulto a la labor pastoral. Hay unos pastores que se equivocan, obviamente, en la viña del Señor hay de todo. Pero hay gente que está encarnizada en divulgar errores de ciertos pastores. ¿Yo por qué voy a hacer eso? ¿Yo por qué si tengo amigos abogados, tengo amigos ingenieros, tengo amigos médicos? ¿Yo por qué los voy a meter a ellos en el mismo costal por las acciones de otros? Hay políticos, buena gente, y usted lo sabe. Hay políticos correctos, hay sacerdotes correctos, pero hay sacerdotes malos, de malas intenciones, lo mismo políticos. Pero yo debo respetar eso. ¿Por qué me pongo a difamar y la gente nos insulta? La gente nos agrede, nos dicen cosas terribles y yo estoy sorprendido. Eso está mal delante del Señor. Y si no lo sabías, sépalo de una vez. ¿Sabe una cosa? Entra Dios a través de este profeta, porque él trae la palabra del Señor. Cada pastor, cada predicador trae la palabra de Dios. En el versículo 13 le dice al rey, y me impresiona lo bueno que Dios. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Le dice Dios. Le da tres opciones. Tres opciones. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persiguen. Imagínense eso, ¿ah? ¿Qué es mejor? ¿7 años de hambre? Yo no sé, yo nunca he estado en una situación así. Pero eso es terrible. O 3 meses uno huyendo como le tocó a David. Ya sabía que era huir porque Saúl lo había perseguido. O que haya 3 días de peste en tu tierra. Y ahí entra lo que estamos hablando, una epidemia bíblica. Dios le dio las 3 opciones: 7 años de hambre, huir, una guerra, mejor dicho, una situación económica terrible, una guerra o una peste. ¿Qué eligió David? ¿Qué eliges tú, hermano? ¿Qué piensas? ¿Tú qué elegirías? ¿7 años de una terrible situación económica? ¿3 meses de una guerra tremenda? ¿O 3 días de peste? Algo que quiero decirles: la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente el culpable. La gente hace muchas cosas y cree que nadie los ve, y pueda que muchos no se den cuenta. Hay gente que asesina, que hace cosas, que abortan en la clandestinidad y hace muchas cosas a escondidas, pero hay un Dios que todo lo ve. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente el culpable. Él castiga los actos terribles de todos los seres humanos, y sobre todo que nos hemos vuelto muy inhumanos. Me quedo sorprendido
cómo la gente hace cosas con los animalitos, cómo los degradan, cómo los matan de una manera, cómo los torturan con los seres humanos. Tanto niño y tanta niña que ahorita es abusada sexualmente. Tanto niño que es vendido para que llene las expectativas de un degenerado sexual. Dios, yo quiero decirles hoy esto, Dios de ninguna manera los va a dejar sin castigo. Crea o no. La Biblia dice en Jeremías 32:11, sino que te castigaré con justicia, porque Dios bueno, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Algún día cada uno de nosotros tiene que comparecer ante el Señor. En este caso Dios mandó el castigo, porque Dios hace eso. Aquí entra David. David la embarró. David la embarró. Pero ¿qué hizo David? Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Yo pienso que los pasos que hizo David tenemos que hacerlo. Primero, versículo 10. Dice la Biblia que después de que David censó al pueblo, él le pesó en el corazón. Y dijo a David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Qué me enseña esto? Que él se arrepintió. Él sabía que lo que él había hecho estaba mal. Que él no tenía que haber desconfiado en su Dios. Que él no tenía por qué apartar a Dios de su vida, que fue lo que hizo. Y lo que lamentablemente a veces nosotros hacemos, el ser humano hace, aparta a Dios de sus planes. Espero que en esta cuarentena, o eso es lo que Dios espera, que le busquemos a Él, porque es el único, la única solución es Él. No hay vacuna, es ser el prevenido y el que el Señor nos ayude. Entonces él se arrepintió y dijo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Hay que reconocer nuestro pecado, hay que reconocer nuestras fallas. Hay gente que las conoce, hay gente que no las conoce. Y hay gente que conoce fallas nuestras que pensamos que no las tenemos, pero hay que reconocerlas. Y segundo, a orar a Dios. A orar a Dios. Y si yo actuado neciamente, se arrepintió de su mal proceder, oró a Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Buscar a Dios en arrepentimiento. Buscarnos, conectarnos con Él. Así como nos conectamos con el Facebook, nos conectamos con YouTube, todo eso. Era consciente que merecía el castigo. La gente puede decir, ¿por qué no vino esto? No se sabe. Y a mí no me importa de dónde salió, si fueron los animales o esto fue cultivado en un laboratorio. Realmente a mí no me importa. Lo que me importa es que a veces merecemos ciertas cosas. Entonces, ¿qué eligió David? Y esto es lo impresionante. Él eligió la epidemia de 3 días. Así que fue una epidemia primitiva. No sé por qué llegó este coronavirus. ¿Será que Dios pensó bien por nosotros? ¿Queremos una tercera guerra mundial o esto? No sé. ¿Qué veo en esto? Que él eligió esta epidemia. Y en un solo día murieron 70,000 personas. Horrible, ¿verdad? Pero esto le hizo ver a David algo. Él tuvo empatía por el dolor de los demás, tuvo compasión. Él vio cómo la gente moría. Y le dolió en el corazón, le pesó en el corazón. Que en estos momentos la gente debe sentir empatía y debemos sentir empatía por los demás. ¿Sabe qué hizo? Ya para ir terminando, levantó un altar a Dios y la mortandad paró. Yo les invito a todos a que levantemos altar a Dios en la casa. Eso estamos haciendo aquí en la casa. Todos los días estamos levantando altar y espero que en su hogar también esté levantando altar y todos los que me estén escuchando empiecen a levantar el altar. Este altar, perdón. La Biblia dice, edificó en el versículo 15, 17, 18, el 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Oyó las súplicas de la tierra, el momento de levantarnos y suplicar. La Biblia dice que paró, y ¿qué presentó David? Ofrendas de paz. Creo que es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de comenzar a hacer paces con Dios. Espero que este mensaje le haya llegado al corazón. Espero que este mensaje le haya reflexionar como con nosotros lo ha hecho. Hermanos, Dios les bendiga.